Bueno, aquí estoy en mi canal de YouTube. Estos señores está saliendo el lunes, así lo decidí porque tengo otros programas previos ya grabados y de todos modos yo sé que ustedes lo siguen, ustedes lo comparten y la información no se pierde. Como dice Esteban Gervasi, queda grabado los análisis. Además, hay muchas cosas ocurriendo a pesar de que vayan cambiando. En la profundidad seguimos en el mismo dilema. Bueno, estamos hablando y les recomiendo que vean una entrevista que les hice a ambos para Radio y Televisión Martí. Está en sus plataformas, en el canal de YouTube, si es que no lo han censurado. Está también en otras redes sociales como Twitter. Espero que no lo hayan censurado. Estamos viviendo días asiagos. Esteban, te comentaba que yo y Vladimir, que la censura es algo pernicioso, algo cochino a lo que nos estamos enfrentando en el mundo entero, porque grupos de poder han decidido adueñarse de lo que ellos consideran la verdad y silenciar y censurar a todos los que estemos hablando o del fraude en Estados Unidos o de lo que a ellos no les importe. Entonces, yo les preguntaba en ese programa de Martí si realmente ustedes piensan que todo lo que ha pasado en Estados Unidos con relación a estas dictaduras, esta narcodictadura, nos permiten mirar bien. Pongamos el ejemplo de que Trump sigue haciendo, confirman que la Corte Suprema, después de tantos escándalos de corrupción con pruebas, diga, mira, aquí hubo fraude, se tienen que hacer una limpieza generalizada en todas las instituciones de cara a próximos comicios electorales. ¿Aprendimos la lección, Esteban? Fíjate, ¿O Alejandro, la aprenderemos? esto está en pleno desarrollo, esto apenas comienza. A mí lo único que me entra un fresquito de todo lo que ha sucedido es que esta cachetada levantó a lo que llamamos al gigante gentil, que es la sociedad norteamericana, que es eso, el americano que se levanta todos los días en la madrugada a trabajar, que es emprendedor, que cree en su propio negocio, en su negocio pequeño que va creciendo, que es realmente el sueño americano. Por supuesto, esto es un plan muy bien diseñado, que no es una teoría de conspiración, viene el virus, se aprovechan todo esto de la pandemia china para cambiar la estructura genética de una sociedad que se niega a aceptar que te violen tus derechos, que te violen tu libertad, pero vemos lo peor, ha sacado lo peor de todas estas grandes corporaciones, como es el tema de las redes sociales, de los políticos del pantano, como muy bien lo describió Trump hace 4 años, y vemos cómo el propio partido republicano ha traicionado. Yo me recuerdo mucho este hecho porque los venezolanos vivimos el caso de Carlos Andrés Pérez con Acción Democrática, que lo abandonaron y mira lo que resultó Venezuela. Si Carlos Andrés Pérez se hubiera mantenido en el poder y no le hubieran pasado factura a Escobar Salón y todos los intelectuales venezolanos, tendríamos otra Venezuela. Pero lamentablemente los venezolanos no aprendimos y la sociedad americana tiene algunos filtros que ojalá funcionen. Esto ha sido positivo porque hemos podido demostrar y vamos a poder demostrar, porque no hay el tiempo suficiente antes de la toma de posesión para probar el fraude electrónico, todos los fraudes que se cometieron en cada uno de estos estados, que no se cometieron en estados como la Florida o estados como Ohio, porque los gobernadores y los que estaban encargados de las elecciones se dieron cuenta y no permitieron que se modificaran las leyes electorales como se permitió en estos estados que están hoy en cuestionamiento. Ahora, esto va a tener un resultado positivo. ¿Qué me preocupa? Que siempre el sistema de esta izquierda oscura, rancia, podrida, retrógrada, siempre trabaja bajo la amenaza. Ya estamos viendo cómo funcionarios de Estado, de otros estados, están amenazando que si no le reconocen el triunfo a Biden van a salir a la calle, van a salir a matar, van a salir a quemar negocios. Y eso es una cosa que preocupa. Y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, que son 9 miembros, son seres humanos. Y cuando vayan a tomar una decisión, todo esto sopesa. En Venezuela lo hizo Chávez. Chávez dijo, si a mí no me respetan los resultados, voy a quemar el país. ¿Por qué? Porque ya había tomado las armas el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y eso a mucha gente lo preocupó. Cuando Chávez salió y dijo, le voy a freír la cabeza a los adecos y los copellanos, la gente tenía miedo. Y ese sistema de miedo ha trabajado aquí. ¿De dónde salió este movimiento Black Lives Matter? De una señora que ha sido por años, óigase bien lo que yo le voy a decir, por años, ha sido
parte del régimen de Chávez y de Maduro. Esta señora ha sido financiada, ha visitado Venezuela en elecciones, ha sido testigo oficial, hay fotos, videos, declaraciones de ella en Venezuela con Maduro, con la presidenta del CNE, la antigua presidenta del CNE. Esto no es algo que es fortuito, algo que apareció, que es un movimiento que nació con George Floyd. Mentira. Esto es un diseño muy bien estructurado y hay mucha ignorancia por los medios. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos después de las elecciones del 3 de noviembre y le planteamos el equipo de Trump, que era Smartmatic, que era Dominion, que era Sequoia, ni sabían. Los servicios de inteligencia de este país están totalmente desperdiciados. No es posible que ni la CIA ni el FBI haya hecho una investigación profunda sobre la creación de este movimiento. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en la primera potencia del mundo? Por eso es que vemos todos los días como China penetra a congresistas, a senadores, nos espían, nos meten en redes sociales, apps como TikTok que te bajan toda la información, LifeLock está en propiedad ahorita de un empresario chino del gobierno china. Entonces, toda nuestra información, esto es un ataque a Occidente. Claro, ahora, pero fíjate, Vladimir, tienes 6 minutos hablando Esteban Gervasi. Sí, perdón, Alejandro, pero es que... No, este es mi canal de YouTube y aquí pueden hacer lo que Yo les le dé la cedo gana. mi tiempo, Fíjate, así que no hay pero problema. Vladimir, después de oír este análisis, porque es un excelente resumen de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, yo tengo la esperanza de que esas instituciones, las agencias de seguridad de los Estados Unidos, hayan abierto los ojos del Señor. Esto no puede ser. Yo me niego a creer que sea bajo miedo que todos estén trabajando y que entonces los malos, que es un grupete con mucho dinero, vayan a triunfar. ¿Tú qué opinas? Otra vez es muy complejo, porque una cosa es pensar que puedan estar actuando bajo miedo, pero otra cosa es también pensar que dentro de esas instituciones ya puedan estar permeadas por individuos que forman parte de toda esta estrategia. Cuando Esteban hablaba de TikTok, me hacía recordar a mi hija de 10 años. Esta niña que llegó de Venezuela teniendo 4 años, se me apareció hace 2 o 3 meses, comenzó a hablarme de política, comenzó a hablarme de Black Lives Matter, comenzó a hablarme de todo lo malo que era Trump, comenzó a hablarme de lo fatal que era pensar en los cuerpos policiales, tanto así que tuvimos un accidente de tránsito, llegó la policía y la niña comenzó a llorar inmediatamente. Y yo comencé a abordar a profundidad qué era lo que pasaba desde el punto de vista psicológico y llegué al punto de que esta niña estaba recibiendo adoctrinamiento muy fuerte a través de TikTok y ella tenía una figura tan negativa con respecto a los policías bajo ese contexto. Incluso, y voy a terminar esta idea con otra, ¿no? Incluso tuve que hablar con el policía aparte y decirle lo que estaba pasando para pedirle que hablara con ella. Fue la única manera de romper lo que estaba ocurriendo ahora. Pero Alejandro y Esteban, no solamente hablar de una niña de 10 años, vamos a hablar de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones en Estados Unidos, triste y desgraciadamente, se han criado en un país donde, aunque por supuesto conocemos la naturaleza de Estados Unidos, donde la política es un elemento accesorio, un elemento secundario de cara a estas nuevas generaciones. Cuando tú conviertes la política en un elemento accesorio, secundario, no estoy diciendo que tiene que ser el elemento número uno, pero no podemos descartarla como tal, tú abres una herida que fácilmente puede infectarse. Y a mi modo de ver, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tengo amigos, familiares, trabajo en un lugar donde trabajamos con muchos adolescentes y jóvenes y me he dado cuenta que por la falta de formación política y del conocimiento de lo que pasa dentro y fuera del país, las consecuencias se abren para decir, hey, pero ahí difiere un poquito de ti, porque le debe pasar a Rodrigo, el hijo de Esteban, y a mis hijos, Sebastián y Nicolás y Guillermina, que se han formado prácticamente ya de hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Ellos sí tienen interés en la política, pero lo que reciben en el colegio, en los high school, los privados y públicos, y lo que reciben en la universidad es información de un solo lado. Entonces, claro, pero tienes, Alejandro, tienes que preguntarte si la formación política de tus hijos, de los de Esteban, tiene que ver también por la orientación de ustedes desde el punto de vista político. En mi casa se escucha política porque yo política todo el tiempo. Pero quiero ir en términos concretos. Ojalá y abran los ojos estas agencias internacionales, comentas tú. La gran pregunta es ¿por qué han estado a ojos cerrados? Entonces eso nos lleva a otra fase. ¿Cuál es la fase? La fase en la cual hay instituciones que son débiles y disfuncionales. Cuando tú eres débil y disfuncional en términos institucionales, suponiendo que eso es lo que está ocurriendo acá en Estados Unidos, entras en otra etapa de alto riesgo. Por lo tanto, y dándole la vuelta a toda esta realidad, habría que ver cuáles son esos factores de poder, habría que entender cuáles son esos actores que están procurando intervenir en términos de política doméstica, pero no solamente en Estados Unidos, esto está pasando en todas partes. Lo que comentábamos para TV Martín muy rápidamente, Esteban hablaba de Chile.
cómo Piñera llegó hasta donde llegó y perdió un país, pero es que no solamente Piñera, es que la inacción institucional de Chile, a mí lo que me daba era terror. Yo decía, a cuenta de la democracia, a cuenta de los derechos humanos y a cuenta del avanzado estado de la sociedad chilena, pues permitieron que se les incendiara y que les robaran el país en la frente. Y no solamente ellos, sino el resto de los países. Entonces, a donde voy es que hay que entender, y aquí coincido con una declaración que dio Duque hace poco más de un año, que él decía, mira, hay que entender que estos grupos forman parte de una mafia internacional del crimen transnacional. Es un crimen transnacional que sabe cómo hacer las cosas y que ha logrado unir la política con el tráfico y con otros tantos elementos. Por lo tanto, no es sencilla la solución, no depende solo de darnos cuenta de lo que está pasando, depende de cómo reconstruyo instituciones que sean fuertes y funcionales para contrarrestar esta realidad. Te pido un consejo, Esteban, tú como un gran estratega político, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál sería el antídoto? Sobre todo para nuestros hijos de estas nuevas generaciones, que son las que nos relevan. Bueno, Alejandro, yo soy un fe creyente en la educación y la izquierda tomó las universidades del mundo y los colegios y además formó a maestros y a profesores bajo un pensamiento totalmente de izquierda, un pensamiento donde el Estado tiene que otorgarte todo, tú tienes todos los derechos pero no tienes deberes, y eso es lo que yo veo. Por lo menos yo tengo un hijo en el Midwest que está haciendo 2 carreras paralelas en una universidad que, entre comillas, es una universidad conservadora, pero está llena de profesores totalmente de pensamiento de izquierda. Y es una lucha permanente. Tú ves, ahí hay un choque de 2 grupos de pensamiento, uno los conservadores y otros los liberales totalmente en esa universidad. Entonces, es un problema que existe cultural, porque así tú hables con tu hijo, como dice Vladimir, los hijos de uno viven, tus hijos viven de las redes sociales. Claro. Y así uno les explique y les trate de... Y te confrontan. No, pero además son argumentos banales, sí, argumentos sin fondo, sin valores históricos, porque cuando tú le haces referencia de que lo que era el Hitler en Europa, cómo fue la Segunda Guerra Mundial, cómo fue Mussolini, cómo fue Franco, cómo los japoneses atacaron a Estados Unidos y por qué ese interés geopolítico, cómo un movimiento basado en una religión como es Al Qaeda llega al extremismo de matar gente, y tú tratas de explicar todo eso y todo es manipulado, toda la información de ellos es manejada de un trasfondo. Mira, pero bueno, en el caso de mis hijos es muy sólida, incluso yo tengo que retirarme en este tipo de discusiones porque conocen todo eso, pero como tú dices, hay una manipulación de la información. Porque hay una narrativa que es muy importante, que la izquierda a nivel mundial siempre la ha tenido. Las mejores publicidades en las campañas políticas que yo conozco, que he hecho muchísimas a nivel internacional, de presidentes, gobernadores, alcaldes, la narrativa de la izquierda siempre es fascinante. Las mejores publicidades en Venezuela eran del partido MAS y el MAS nunca llegó al poder, pero tenía, y tú veías las publicidades del presidente Carlos Andrés Pérez y todo esto eran publicidades manejadas hacia el contexto del populismo y hacia la izquierda, aunque eran centro-izquierda, pero no eran de derecha y no eran de pensamientos conservadores. Y siempre era que si la ayuda, el vaso de leche, la broma, los ofrecimientos de la izquierda. Es eso, el ataque, fíjate, el ataque a las instituciones. ¿Qué hizo Chávez cuando llegó? Acabó con las instituciones, acabó con el ejército, acabó con los medios de comunicación, acabó con el Tribunal Supremo, acabó con todo. Creó una burocracia, creó 47 ministerios. A la gente se le olvida eso. Esa narrativa, ellos la manejan y la manipulan muy bien. Pero aquí también, aquí estamos viendo la pelea que hay en el mismo Partido Demócrata, que está picado en 4 grandes pedazos, donde ya hay reclamos, como la jefa del grupo de Black Lives Matter, que le está diciendo a Obama, porque Obama hizo un comentario y dijo, no sigamos diciendo que le quitemos los fondos a la policía, porque eso nos va a quitar, está logrando que la base conservadora del Partido Demócrata se vaya por otro lado, porque nadie en su sano juicio piensa que si tú le quitas los fondos a la policía, esto va a mejorar. Por el contrario, a la policía hay que darle más fondos, más entrenamiento, más educación, más herramientas
para que pueda controlar el crimen y se sienta seguro. Yo hablo con los policías en la zona donde yo vivo, en Miami, y los policías están aterrados. Ya no quieren ir cuando hay un hecho de violencia, no quieren ir, porque si es un negro, se mete en un problema, si es un cubano, se mete en un problema, si es un venezolano, se mete en un problema. Entonces, estamos reventando, y ese es el primer síntoma de la destrucción de una sociedad. Yo estoy muy preocupado con lo que pasa en Estados Unidos, porque nosotros, los tres que estamos aquí, hemos vivido esa experiencia. Cuando Vladimir y tú se vinieron a Venezuela, Alejandro, tú fuiste el ancla del canal de noticias más importante del país. En Venezuela un juez era un juez, un policía era un policía, un militar era un militar, un médico. Ahora en Venezuela eso se acabó. Claro. Ahí no se respeta nada. Claro, y Vladimir, retomo las palabras, respeto y educación es el antídoto, esto que explicó Esteban Gervasi desde tu punto de vista. Sí, incluiría un tercer elemento y me hace recordar la teoría de la ventana rota. Yo hablaría de respeto, de educación, pero sí también de orden estricto, el 100% del cumplimiento. Tiene que haber el cero uso de tolerancia. la fuerza, cero tolerancia, correcto, el uso de la fuerza para no tolerar ningún tipo de desviación en términos legales. Así que sería eso, respeto, cero tolerancia y educación, coincido. Has logrado cambiar el pensamiento. Me interesa para ver cómo hago yo con mis hijos, porque ellos son absolutamente radicales. Bueno, como el padre, y con unas líneas de pensamiento político y personal que los admiro, de verdad, me quito el sombrero. Pero bueno, me angustia como padre, me angustia porque nosotros ya con los años vividos nos hemos dado cuenta hacia dónde pueden llevarlos y conducirlos. ¿Has logrado un cambio en tu hija de 10 años? Y perdona la pregunta personal. Sí, no, y genial la pregunta, porque así como tú te la haces, seguramente mucha gente que nos está viendo lo está haciendo. Y esto aplica no para Estados Unidos, esto aplica para absolutamente todo el mundo. Sí lo he hecho, pero entendiendo el uso de la falacia por parte de quienes han adoctrinado a mi hija, el uso de la falacia y cómo la logro desmontar. Yo me voy al argumento principal y comienzo a desmenuzarlo con la experiencia y con la propia historia que me sirve para hacerlo. Hasta ahora ha funcionado, pero es una niña de 10 años. Hay que hablar con un adolescente, hay que hablar con un joven de 18, que bueno, que muchas veces ya no te escucha de la misma manera, ¿no? Pero lo que hay que entender es eso. Lo que ha ocurrido, y así pasa en Venezuela, incluyendo la oposición. Yo escuchaba hace un par de días a Freddy Guevara hablando con Sergio Novelli, y Freddy le hablaba de la necesidad de que la pregunta número 3 de la consulta fuese apoyada por la mayoría de los venezolanos, porque le iba a dar el respaldo para que la coalición hiciera algo. Y digo, es una gran falacia, para no decir que es una gran mentira, pero es una gran falacia. Entonces, bueno, ¿cómo se desmontan esas falacias? En mi caso, por ejemplo, de cara a esa pregunta, lo decía en las redes, yo decía, mira, yo no creo en esta consulta popular. Yo no creo ni siquiera en la coalición que está liderando hoy día la oposición en Venezuela. Sin embargo, como ciudadano, yo quiero tener la autoridad moral para desmontar, para ir en contra no solo del régimen, sino también de esa que se hace llamar la oposición. ¿Cómo lo hice? Bueno, dije, yo prometo, yo voy a votar porque a mí no me cuesta nada meterme y votar. Voté y dije, a partir del día lunes, viendo luego la votación, veo las acciones de la coalición. Si esa coalición no hace nada, que yo creo que no va a hacer nada, pues entonces yo iré contra no solamente el régimen como lo he hecho tradicionalmente, sino también contra ellos. Bueno, te felicito porque si van a hacer, te felicito porque si van a hacer mucho, van a validar los recursos exteriores para que Guaidó pueda vivir y su interinato en el exterior, porque ya lo han anunciado y lo han dicho. Eso va a ser el logro y con esto termino, Esteban, de esta consulta popular, porque fíjate que en la narrativa, a pesar de que estamos claros, conscientes, seguimos cayendo en el juego político de estos políticos. Entonces, seguimos haciendo lo que ellos quieren y nosotros, porque es que no nos queda otra opción. Yo por lo menos no participé porque quería estar claro en que no iba a tener ningún resultado. Yo no quería que por mi culpa, por mi firma, vayan esta gente a vivir en el exilio en Washington o en Madrid, no sé, o en Colombia. De repente es lo que está haciendo Leopoldo López hablando con Duque para instalarse allá y una parte política y el ciudadano olvidado. Los problemas de los venezolanos, de nuestra familia, olvidados. Esteban, termino contigo. Fíjate, Alejandro, muy rápido. El 16 de julio de 2017 se hizo una gran consulta a nivel mundial, no solo en Venezuela, a nivel mundial. Yo fui aquí a firmar y estampé mi familia completa. Estampamos nuestra firma y votamos para que se aprobaran los puntos que nunca se lograron desarrollar, que era nombrar poderes públicos, rechazar el tema. ¿Por qué se hizo la consulta del 16? Porque en negociación de ese mismo grupo que hoy domina la oposición, habían negociado el referéndum revocatorio de Maduro, que le tocaba precisamente, como Maduro fue elegido
ilegalmente en abril del 2013 frente a Capriles, le tocaba a los 3 años, a la mitad del periodo, un revocatorio. Y lo negociaron, lo largaron hasta que nos metieron esta consulta que nunca respetaron. Ni siquiera terminaron de nombrar el Tribunal Supremo en el exilio. Que están respetan su palabra. Hay ninguno que respeta su palabra. Yo también puedo hablar de que hay una ruta al coraje y que yo soy valiente, pero si yo repito lo que dije al principio en tu programa la semana pasada en TV Martí, los líderes tienen que inspirar, tienen que darle a la gente, tienen que tener credibilidad. Las acciones de ellos tienen que ser acciones que realmente lleven a algo. La gente apoya los movimientos para lograr objetivos claros y concretos. O sea, los venezolanos necesitan resolver el día a día. Y esta política de elecciones permanentes, en Venezuela se han hecho creo que ya 30 elecciones desde que llegó Chávez al poder, elecciones manipuladas, y esto no logra ninguna solución. En Venezuela tiene que haber una ruptura radical de raíz de lo que estamos viviendo. Y eso no lo van a hacer los líderes políticos, lamentablemente. No. Ahí tiene que venir un liderazgo nuevo, no sé dónde va a salir, pero no es lo que hemos visto, lamentablemente. De repente nuestros hijos, con estas charlas, estas pláticas y esta enseñanza, esta educación, esta, como habíamos hablado, mano dura, firme para tomar decisiones. Bueno, y hubo, en la historia de Venezuela hubo la ruptura de los jefes de Hacienda a Medina. Después de Medina vino Pérez Jiménez, después vino Betancourt y la democracia, después vino Chávez. Siempre existe la capacidad de una ruptura histórica, porque son cambios radicales, aunque se arrastran mañas del pasado, pero son cambios radicales. Pues, nadie conocía a Hugo Chávez, nadie sabía quién era Hugo Chávez. Y Chávez irrumpió un día de la noche a la mañana y acabó con el país. Puede que aparezca un nuevo liderazgo que irrumpa y reconstruya el país. Pero tenemos que apostar a eso. Lo que no podemos seguir, como decía Einstein, si tú quieres que el resultado sea diferente, no podemos seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Así es, Vladimir, de verdad que síganlo a Vladimir Kissinger en sus programas que son muy informativos. Además es un hombre bien documentado. Muy bueno. Muy bueno, de verdad que sí. Gracias, Vladimir, por tu tiempo. Un honor, por Dios, gracias a ustedes. Salir, y a ti, Esteban, como siempre, un gran abrazo. Gracias, Alejandro. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Feliz Navidad, feliz año, feliz bueno, todavía quedan unos 10 días de trabajo hasta que nos tomemos unos días libres, pero y como la cosa se pone en candanga. Creo que no va a haber vacaciones porque lo que viene, les digo, aquí se abrió una puerta y vienen días muy interesantes y tenemos que estar preparados para defender. Oiga lo que van a decir, hay que defender las decisiones de las instituciones de los Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Yo opino lo mismo y estaremos atentos a eso. Gracias, Vladimir. Gracias a todos los que se suscribieron a mi canal de YouTube. Si no lo han hecho, por favor, háganlo igual con Vladimir y sigan en las redes sociales a una de las personas que yo sigo para informarme un poquito, porque con la desinformación y el poco tiempo que uno tiene en el trabajo, hay gente a la que hay que seguir para estar pues en la línea de lo que está ocurriendo. Uno de ellos se los recomiendo a Esteban Gervasi. Así que, y si no lo siguen a él, yo le hago retweet generalmente a todas sus... Bueno, hasta pronto. Gracias a los dos. Un abrazo para los dos.